Amigos de A Criterio, bienvenidos nuevamente. El día de hoy, bueno, pues con un nuevo modelo, un nuevo esquema que es precisamente la sana distancia. Estamos recibiendo en el estudio a nuestro amigo también, Raúl Silva Pérez Chica. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por estar aquí. Le iba a dar la mano, pero no se puede ahorita. Estamos ahora sí ya con esa privación, Que esto ya a lo mejor se va a quedar, un buen tiempo, Sí, muy buen tiempo. Sí, precisamente de eso queremos hablar el día de hoy, maestro. ¿Qué viene? Primero que le pregunte los retos, porque si bien estamos ya saliendo de un tema de la pandemia en la contingencia sanitaria, vendrá la económica y en alguna de estas conferencias ustedes, y ahorita estamos en estas dos prioridades, ¿no? El tema de salud y el tema de economía. Pero ¿qué va a pasar con la educación, maestro? ¿En qué momento va a tener que subir como prioridad o en qué momento será el reto? Bien, yo creo que la situación es que emergentemente estamos tratando un tema de salud, porque es la parte emergente, ¿sí? La parte que se ve, que se nota. Detrás de esta está la parte económica. Pues yo creo que soy el menor indicado para decirlo porque hay analistas muy importantes sobre eso, pero está batallando muchísimo la parte económica, muchísimo, ¿no? Pero subyace a estos dos temas un tema que es el tema de educación. Yo siempre he pensado que la educación, digamos, es un pilar en el cual se pueden recargar varios temas, ¿no? Uh-huh. Estos mismos de salud. ¿Qué viene enseguida? La pregunta es muy concreta. ¿Qué viene? Para nosotros viene una etapa de formación de hábitos, de educación, o sea, de una educación sobre la parte de higiene, de salud, ¿sí? En la cual tenemos que ir implementando una serie de, digamos, estrategias escolares, institucionales en general, en lo cual las alumnas y los alumnos van a ir ya formándose, o sea, no es parte de una información, es parte de una formación que lógicamente no solamente los va a defender ante, digamos, esta crisis sanitaria que estamos viviendo ahorita y que bueno, justamente se ha dicho que a lo mejor está por terminar o que todavía si se aplana más la curva dura más tiempo, pero sí va a servir muchísimo para que puedan defenderse de cualquier situación, sobre todo en la parte de higiene, de cualquier situación que pueda ser contagiosa, ¿no? No estamos hablando solamente de una sola enfermedad, sino de bastantes enfermedades que sabemos, la diarrea y muchas de ellas están cifradas en una situación de higiene en la cual el alumno no se lava bien las manos, ingiere alimentos y lleva algunas bacterias o algunos virus. En este caso, pues, viene la formación de estos hábitos, la formación, desde luego, de una cultura, porque hay que decirlo así, o sea, tenemos que implementar una cultura que no es cosa tampoco de un día para otro, o sea, son situaciones que se instalan con tiempo, con una serie de repeticiones, de actos que se repiten constantemente. Entonces, ahorita nosotros, el hecho de la entrada a las escuelas, que se ha dicho mucho por un solo sentido, o sea, vamos a llegar a la escuela en preescolar y vamos a tener un norte a sur o un sur a norte, un oriente a poniente, un poniente a oriente, o sea, pero vamos a decir, a ver, las niñas y niños, esta es la forma que van a entrar, aunque sea una comunidad rural, aunque sea una comunidad urbana, cualquiera que esta sea, va a haber una sola entrada en la escuela, pero no solamente una sola entrada, un solo sentido de la entrada, para que no se encuentren al principio alumnas y alumnos. Vamos a tener sanitización. Cada escuela, mucho depende de la parte económica que tengamos, las comunidades, los propios estados, para poder tener cuestiones elementales que son el agua, ¿sí? Limpia, el jabón, que es indispensable también para este tipo de situaciones, y en algunos casos que se pueda también algunos químicos que se puedan estar utilizando. Entonces, esta parte también va a ser parte de esa nueva cultura que la escuela tendrá que ir implementando en ello. Si nosotros seguimos aumentando en esto, el hecho, yo voy pensando ya en algo que seguramente también toda la población o mucha de la población está pensando, o sea, no nos podemos abrazar, no nos podemos saludar. Tú y yo ahorita cuando comenzamos dijimos, bueno, pues así a veces, pero hay mucha costumbre, sobre todo en los latinos y los latinoamericanos, de expresar los sentimientos a través de abrazos, de contacto, exactamente. Entonces, una nueva forma de expresar los sentimientos en los seres humanos, pero sobre todo en los que tenemos sangre latina, esto también tiene que ser parte de lo que la escuela tiene que ir trabajando. Entonces, son muchas de las cosas que van en eso, y vamos a lo que podría ser la esencia de la escuela, que mucha gente que cree que puede ser la esencia, que son los conocimientos. La verdad es que la escuela, sobre todo en educación básica, es totalmente formativa.
más que informativa. Pero bueno, en la parte de conocimientos también tratar, y eso más hoy que nunca que se está haciendo o diseñando el nuevo currículo, tratar de dejar solamente aquellos conocimientos fundamentales. Hay muchísimos temas que se tratan en los diferentes grados de educación básica, educación media y hasta educación superior. Entonces, se tiene que dejar solamente aquellos que sean los importantes, los trascendentes. Reducir la parte curricular. El currículo está obeso, está muy grueso. Entonces, se tiene que reducir y dejar solamente esos conocimientos ahí. Esta pandemia nos ha ayudado en eso. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Justamente en estas últimas semanas, tratar de priorizar, seleccionar aquellos contenidos más importantes, los fundamentales, los básicos, y esos son sobre los que vamos trabajando ahorita también. Cuando regresemos al siguiente ciclo escolar, sea en la escuela, en las aulas, o sea fuera de las aulas, porque no, digo, la entrada tiene que ser en el semáforo verde y nadie garantiza un semáforo verde para agosto, que es cuando se tiene planteado regresar al ciclo escolar 2021, pero cuando regresemos a ese ciclo escolar, nosotros tenemos que estar pensando ya cuáles son los contenidos que tenemos que ir reforzando. Y lógico, ya prácticamente el maestro tendrá que hacer, y la maestra, una selección de ellos. O sea, aunque todavía no venga el currículum nacional ya adelgazado, el maestro tendrá que hacer un ejercicio, y lo puede hacer, está en esa posibilidad de hacer un ejercicio para ir dosificando y priorizando los contenidos básicos ahí. Entonces son muchos retos los que están viniendo ahorita. Pues yo creo que la parte económica no es menor también en la parte educativa. Sabemos, estuve platicando con la gente de CONAFE hace poco y con la gente, digamos, que tenemos relación por la parte educativa. Sabemos de los recortes federales que se están viniendo ahorita. En la parte estatal también se está impulsando una situación de eficiencia, o sea, de que el dinero realmente alcance para las cosas que tiene que alcanzar y gastar, redirigir los gastos, o sea, para situaciones que ahorita son importantes. O sea, yo creo que ahorita comprar, sobre todo para nosotros, y eso es algo de los retos que tenemos, cuando menos un termómetro externo por el cual podamos estar midiendo la temperatura cuando menos algunas semanas o meses, va a ser algo fundamental, y antes podría ser accesorio. O sea, ahora resulta fundamental, pero en su tiempo podría haber sido accesorio, y dirías, pues, ¿para qué quiero una inversión de 2, 3 mil o 5 mil? Todavía cuando inició esto costaban hasta 20 mil pesos estos aparatos, ¿no? Hoy tendremos que, lo manejo como un ejemplo solamente, de comprar algunas situaciones a partir del propio Instituto de Educación de Aguascalientes. Y para las madres y los padres de familia, pensar bien con el dinero de PROAGE, que es el programa de apoyo a la gestión que se entrega por los meses de octubre, más o menos al principio, pensar con ese dinero también qué se va a estar gastando, y que eso es parte también de lo que la escuela tiene en su autonomía que ir definiendo y decidiendo cuando ya esos recursos tengan, y otro tipo de situaciones en las cuales la comunidad tiene que estar participando. Entonces son varios, muy, digamos, distintos los retos, pero todos llevan a una sola situación: el cambio de paradigma de la escuela. Que esta es una situación importante, ¿sí? No creemos, y lo digo con todo el respeto que le tengo a toda la gente que ha estudiado sobre la desescolarización, no creemos que esta parte nos lleve ya a dejar las aulas, por dos razones fundamentales. Una es la necesidad de socialización que tienen niñas, niños y jóvenes. O sea, ellos necesitan socializarse, necesitan estar cerca. O sea, esa es una. La otra también importante, digo, después bordaría sobre el asunto también de la pedagogía en general, pero la otra importante, en la que el maestra o maestro sean modelos de esas alumnas y de esos alumnos. O sea, sigue siendo, por ejemplo, en países, digamos, económicamente bien dotados, fuertes económicamente, sigue siendo la escuela presencial una situación vigente. Entonces, para la cuestión mexicana y de los países latinoamericanos en general, siento yo que hoy más que nada sigue siendo vigente. Estuve escuchando a la ministra de Educación, de Cultura y Educación argentina, y ella, incluso no sabía yo que era argentina y mexicana, tiene la doble nacionalidad, y ella decía, en Argentina la educación a distancia no ha sido exitosa. La representación de México también, en este caso que era el subsecretario de Educación Media, lo mismo. En México no ha sido exitoso, tenemos que reconocerlo.
Sí, porque no ha llegado a todos ni a todas las niñas y los niños. Y porque además en los que ha llegado no ha llegado con la calidad que nosotros quisiéramos que llegara. O sea, nosotros estamos haciendo un buen esfuerzo. Aguascalientes ha crecido muchísimo en la capacitación de sus docentes. De 12,000 que tenemos en educación básica, traemos cerca de 8,000 ya que están ya capacitados ahorita. Y imagínate, son un 66% ya de los maestros que están capacitados para trabajar un webinar, para trabajar una conferencia a distancia, para trabajar plataformas. Ahorita que estamos trabajando con algunas compañías que nos están ofreciendo de manera gratuita. Pero aún así, las preguntas se van quedando en el aire. ¿Cuántos tienen internet de los alumnos? ¿Cuántos tienen ya el entrenamiento para poderlo hacer? ¿Cuántos de esos alumnos tienen la situación paterna o materna cerca para poderlos inclinar hacia la parte educativa? O sea, y poco a poco vas quitando, vas quitando. ¿No, maestro? O sea, realmente están aprendiendo, porque ahorita los padres de familia mandan todas las evaluaciones, ¿no? O sea, hay que hacer esto, y toda la lista y la mandan. Pero ¿cómo están evaluando el aprendizaje? Aquí la situación de evaluación, sobre todo en el tiempo de pandemia, tiene que ver mucho con las evidencias que se están enviando. Esa es la parte que está. Pero el reconocimiento a la pregunta que haces es el siguiente. O sea, no cubre la expectativa que estamos teniendo. No está cubriendo la expectativa. Por eso es que es indispensable que el siguiente ciclo escolar sea dentro del mismo nivel, o sea, en otro nivel, me refiero del mismo nivel si sigues en la primaria, de segundo a tercero, de quinto a sexto, o en otro nivel si vas de sexto de primaria a primero de secundaria, o de tercero de secundaria al primero de preparatoria. O sea, en cualquiera de esas condiciones se necesita una etapa de refuerzo, una etapa donde se estén tocando de manera presencial en lo posible esos temas que ahorita no se han tocado. O sea, sigue siendo una parte importante y hay estrategias que fueron muy claras por esa necesidad. O sea, el hecho de que los mismos maestros y maestras que hoy tienen ese grupo vuelvan a tener el grupo el siguiente año, de ser posible. O sea, vamos a hablar, si tenía primer grado de primaria, pues se va a segundo con él. Si tenía sexto grado de primaria, no va a poder ir ya al siguiente con él, porque ya ese grupo ya va, en este caso, a la secundaria. Pero en lo posible, que esas maestras y maestros sigan al grupo, de tal manera que el conocimiento del grupo, ¿sí?, les permita a ellos con más facilidad detectar cuáles son las carencias, cuáles son las áreas de oportunidad que tienen esas niñas y niños. Entonces, esto de alguna manera nos lleva a evidenciar que es indispensable para nosotros en este momento, ¿sí?, de alguna manera, en el momento que sea adecuado, desde luego, la parte presencial educativa. Pero eso en lo académico, maestro, porque si bien también la escuela tiene otra formación, ¿no?, que es lo que me decía ahorita de socializar. Es decir, habrá niños, habrá jóvenes que cuando van a la escuela también aprenden a socializar y que empiezan a expresar sus emociones y todo este tipo de actitudes que se van generando, ¿no?, a través de la escuela. ¿Qué pasará con todo eso? En este caso, justamente la preocupación que nosotros tenemos es tratar de explorar algunas formas de expresión alternas que son las que tendremos que ir instalando en las niñas y los niños. O sea, ¿cómo hacerle para que el día que estés alegre, ¿sí?, y esa alegría la quieras tú difundir, ¿cómo hacer para que la puedas desahogar y no te quedes con ella dentro? Porque eso al final, aunque sea alegría, te va a causar un problema si no la puedes manifestar, si no la puedes dar. Y ese punto también la escuela tiene que ir trabajándolo ya. Esta reunión de Consejo Técnico última que tuvimos del ciclo escolar 19-20, se trataron varios temas de ese tipo, ¿no? El regreso a la escuela se está tratando. O sea, ¿cómo va a ser el regreso desde la parte física, fisiológica, hasta la parte mental, emocional? O sea, ¿cómo va a ser ese regreso? ¿Cómo vamos a estar? Y no solamente, incluso hay que decirlo, no solamente las alumnas y los alumnos, los propios maestros y maestras, claro, también, porque son seres humanos, somos seres humanos todos, y de alguna manera necesitamos de alguna forma también ir adecuándonos a ese cambio, ¿sí? En cuanto al el estado de ánimo que tengamos
poderlo manifestar con situaciones distintas a las que tenemos, ¿no? Entonces ahorita ya hemos encontrado, he estado en varias reuniones virtuales y ahora ya los aplausos pues se manifiestan más en el asunto de lo que se manifiesta sobre todo en el lenguaje de sordomudos, ¿no? Que es un lenguaje de señas y que es distinto y que de alguna manera no tiene que ver con sonidos, porque finalmente el hecho de hacer esos sonidos de alguna manera provoca a veces situaciones que tienen que ver con contagios también, o sea, llevar estos, digamos, virus o algún otro tipo de situaciones. O sea, estas situaciones que parecieran tan pequeñas o tan insignificantes, pues son situaciones que tenemos que ir modificando. Y así como eso, o sea, todo ese golpeteo que tenías cuando aplaudías y todas las situaciones, no era más que un desahogo a tu emoción, a la parte estética. O sea, y si te fijas tú, para la gente que le gustan los toros, por ejemplo, los gritos, el ole y todo ese tipo de cosas, las luchas, toda esa pues es eso, es desahogar la emoción. Entonces la escuela tiene, en mucho tiene esa digamos, encomienda de que puedan ahí socializarse, puedan ahí desahogar, puedan entrar en la recreación y al final en una estabilidad emocional. Yo creo que es la palabra clave, que emocionalmente estés estable, ¿sí? Y esa estabilidad solamente se puede lograr a través de desahogar todas las emociones que tú tienes, que pueden ser positivas o negativas. Vamos a dar una dicotomía, porque igual puede ser miedo, puede ser otro tipo de cuestiones, y hay que manifestarlo y hay que decirlo. O sea, estas cuestiones ahorita son retos muy importantes para la escuela que están por venir y que son los retos, digamos, en urgencia, los primeros, porque incluso ninguna alumna ni alumno puede tener un aprendizaje de conceptos si antes no tiene una estabilidad emocional. O sea, ¿para qué lo llevas tú a querer aprender cuestiones de factorización, de multiplicación, de adición, de sustracción, o sea, de sumas y restas? ¿Para qué lo llevas si emocionalmente no está concentrada? O sea, está en otra cosa, está pensando en otras situaciones, trae otros problemas. Entonces, lo primero que tienes que resolver con esa persona es su estabilidad. Cuando ya la resuelves, entonces te puede escuchar primero, porque antes no te escuchaba. O sea, mientras tú estabas allá en el pizarrón o acá con todos platicando, todo eso, ella estaba pensando en su problema, en sus cosas. Y hasta que tú le das atención, hasta que tú empiezas a platicar con ella y empiezas a preguntarle lo de ella, lo que es realmente su problema, y empiezas a tener una interacción, entonces empiezas a tener comunicación y entonces tienes posibilidades de que se instale tu concepto. O sea, el concepto, como dije hace rato, de adición, suma, pues, o de sustracción, resta o lo que sea, pero hasta entonces puedes tener esa oportunidad. Entonces, siendo muy concretos, de manera, digamos, si lo metemos con una situación cronográmica, lo primero que se tiene que hacer es resolver el asunto emocional, que la pandemia deja también y nos deja a todos, ¿sí? Y lo segundo, o sea, la manera inmediata, ir instalando ya la parte conceptual, que es una situación de eso. Y yo espero también que al final la pandemia nos tiene que dejar cosas buenas, o sea, todas las cosas que nos pasan en este caso tienen siempre algunas, digamos, impactos, pero no siempre son negativos ni todos son positivos, y en este caso yo tengo que recuperar varias cosas buenas de esta pandemia, ¿no? Una, para algunos de nosotros, el hecho de recuperar la posibilidad de pensar, hacer introspección en nosotros mismos, que a veces por los ritmos de trabajo, los mismos alumnos que traían prácticas de esto, prácticas del otro, y córrele para acá, córrele para allá, el hecho de estar un rato con su familia, también yo creo que es importante. O sea, había padres, madre, familia, hijos que pues realmente no habían platicado una media hora seguida. Y todavía en las primeras semanas se batallaba mucho para que tuvieran una conexión, o sea, incluso a partir de la escuela que les mandaba las consignas para que pudieran trabajarse y que facilitaba mucho eso, el libreto para poder comentar, no había tal cuestión. Y he platicado yo, sobre todo ahora al final, con algunas mamás, con algunos papás, y me han dicho que sobre todo estas últimas semanas han sido semanas mejores en el asunto de la comunicación con sus hijas y sus hijos, porque a través de los pendientes que había y de esas situaciones empezó a haber comunicación, empezaron a conocerse,
Eso es importante. Empezaron a conocerse. O sea, a pesar de tener ya 8, 10 o 15 años de estar conviviendo, ahí ya el papá empezó a contarle algunas cosas a la hija, al hijo, de lo que se está batallando, y el hijo empezó a ver realmente a su padre como un ser humano, como gente que tiene también preocupaciones. Entonces, o sea, es algo interesante. Pero esto es parte también de lo que la escuela debe estar de alguna manera, de manera deliberada, ir provocando. Maestro, y en el tema de modelo social, si bien la escuela es esto precisamente lo que usted me está diciendo, ¿no? Una parte que conecta tanto lo social como lo familiar. En ese sentido, hemos visto que en esta pandemia, al inicio le decía, se hablaban de estas dos prioridades, ¿no? De la salud y lo económico. Y en estas dos, tanto en la salud y en lo económico, se ha visto cómo el tema de las ciencias sociales ha sido pues muy importante, y quizá yo diría que lo más valioso que se tiene de esta pandemia, porque se habla de los médicos, ¿no? Se habla de las ciencias sociales como estos descubrimientos, pues, como las nuevas maneras de convivir. Hablo de la sociología, hablo incluso de la administración pública, porque hay que cambiar presupuestos, hay que planear, hay que planificar. Y sin embargo, los gobiernos le han apostado mucho a esto de las ingenierías, maestro, incluso Aguascalientes, ¿no? Que hay un modelo dual, llamado dual, donde se le apuesta a las ingenierías, a las nuevas tecnologías, y hacia allá van muchas economías. ¿Habría que replantearse también estos modelos, maestro? Yo creo que el replanteamiento está justamente en el diseño de carreras, Mauricio. O sea, si nosotros tenemos una necesidad de médicos, pues no vamos a evitar, tenemos que formar médicos. Pero hay que ver cómo los vamos a formar a esos médicos. O sea, tiene que formarse con un sentido social. O sea, que esa es la parte que yo estoy planteando, en que curricularmente tienes que hacer un diseño de la carrera que están necesitando en tu estado, en tu región, porque ya ahorita es por regiones, ya ni siquiera son estados, son regiones económicas. Y a partir de eso decir, a ver, se necesitan médicos o se necesitan ingenieros. Casa de Aguascalientes necesita ingenieros, pero ¿qué tipo de ingenieros necesita? O sea, la misma empresa dice, yo no quiero un ingeniero que sepa muchas cosas. Yo quiero un ingeniero que traiga una formación humana, una formación valoral, que sea gente que responda, o sea, con responsabilidad, que sea gente solidaria, que en un momento determinado, si se necesita apoyar al compañero, a la compañera, a la empresa, a la familia, lo que sea, entre en la parte solidaria. O sea, gente con valores en general, y que esa es la parte que en muchas de las carreras, yo he analizado algunos de los currículos de algunas carreras, o sea, la parte curricular, y muchas veces no tiene estos componentes. Entonces, se tiene que pensar, claro, en la carrera, pero se tiene que pensar en el ser humano que va a desempeñar esa carrera, y en ese sentido estaría jugando el asunto de tener los dos componentes. Vamos, es como lo que pasó mucho en educación básica, sobre todo hablaban de la formación cívica y ética, que se decía antes, es que el civismo, a ver, no hay tanta diferencia entre lo que es civismo y formación cívica y ética. Lo que sí tenemos diferente es la aplicación de lo que se ha hecho en los últimos años sobre esa situación. O sea, el civismo que nosotros mirábamos mucho hace 30 años, hace 20 y tantos, 40 años, era un civismo que se practicaba. La formación cívica y ética que hoy tenemos, que es el componente, digamos, en la parte teórica igual, es una situación que no se practica, simplemente se teoriza. Sí. Entonces, no es lo mismo teorizar sobre cualquier cosa, y cuántos teóricos no vemos que son excelentes teóricos, pero a la hora ya de la práctica no resulta la parte ahí. Entonces, esta situación nos lleva a lo mismo con las carreras que estamos hablando, ¿no? Ingenieros en Aguascalientes se necesitan, y me lo han dicho las empresas, pero necesitamos ingenieros que tengan el componente humano, que tengan los valores, que tengan ese tipo de situaciones. O sea, hay ya, y lo sabemos, entrevistas muy especiales que se hacen para tener, digamos, la contratación de alguien, pero están basadas mucho en preguntas de este tipo. O sea, preguntas que tienen que ver con la actitud, más que con la aptitud. O sea, la aptitud es importante, pero es más importante aún la actitud. O sea, cómo
están respondiendo a preguntas que tienen que ver con lo que acabamos de decir, con temas que están desarrollados en la parte social, o sea, en las cuestiones sociales. O sea, hasta simplemente el hecho de que la persona que se está entrevistando salude o no salude, o sea, te mire a los ojos o no te mire. O sea, todo eso está dentro de las situaciones de los que están en recursos humanos, en capital humano, hoy se llama capital humano, están ahí elementos para saber qué gente es la que tu empresa necesita en ese momento. Entonces, yo entiendo, no es tanto el asunto de que las carreras, o sea, variemos el asunto de que se necesiten otras carreras, sino de que esas carreras lleven los componentes que tienen que tener ahí. Esto no le duele solamente a la parte de las ciencias duras, que yo así le llamo, las ciencias, las matemáticas, las ciencias exactas. Esto le duele también al asunto de algunos, digamos, bueno, hasta maestras y maestros, que es una carrera de las ciencias sociales. O sea, las ciencias de la educación pertenecen a las ciencias sociales. Entonces, ahí, hay que reconocerlo, algunos maestros, algunos que también, a lo mejor de los que yo formo parte, nos duele ese punto y tenemos que, si ya no lo pudimos ver en el asunto de la formación, pues tenemos que verlo en la situación de la capacitación o de lo que viene siendo una actualización del magisterio, más que nunca hoy. Muy bien. Maestro, para finalizar, le pido un mensaje para los niños y niñas, que me parece que han sido un sector que todos andamos como en el tema de la pandemia, de lo económico y de la salud, que ya lo hemos hablado, pero los niños y niñas a veces poco entienden del tema, ¿no? A veces traen sus propios conceptos y me gustaría que usted les dirigiera un mensaje, porque pues es usted el responsable de un pilar para su vida. Adelante, por favor. Bueno, pues yo había platicado alguna vez con la gente de difusión de ahí del instituto, sobre una situación ideal de fin de ciclo con pandemia, ¿no? En la cual se felicitara a las mamás y los papás por todo el esfuerzo que se ha desarrollado, porque hoy más que nunca han estado metidos en la parte educativa, hoy incluso están aprendiendo muchísimo. La verdad es que son de los que aprendieron más todavía, la verdad. No hay como un maestro para que aprenda. Entonces, en este caso, ellos fueron maestras y maestros. También pensar en los maestros que, como dije hace rato, tuvieron que cambiar su vida en 2-3 meses de maestro típico, clásico, rodeado de niños y niñas, dando algunos discursos o haciendo algunas cuestiones en pizarrón, a cambiar el sistema a distancia, ¿no? Pero con quien más me detengo es justamente con niñas, niños jóvenes también, o sea, adolescentes jóvenes. O sea, esta parte me parece que les ha tocado vivir algo que a nosotros mismos en sus edades no nos tocó vivir. Esto tiene casi 100 años que hubo la última de una envergadura tan fuerte como la que tenemos hoy. Entonces, hoy podemos decirles a niñas y niños que esta marca que deja la pandemia es una marca que les va a dejar a ellos enseñanzas muy importantes. Pero creo que la más importante de todas no tiene que ver ni con la brevedad de la vida, no tiene que ver ni con, digamos, lo frágiles que somos los seres humanos ante situaciones de desastre, ¿sí? Sino que tiene que ver con proyectos de vida, justamente. O sea, que una persona, ¿sí?, en la edad que ellos tienen, en cualquiera de los 0 años o años y meses, en este caso hasta los 23, 24, que es cuando estás terminando una carrera, tengas determinado justamente qué es lo que vas a estar haciendo el día de mañana o el día de pasado mañana, porque eso justamente es lo que te defiende ante las situaciones externas que tiene el ser humano. O sea, y que yo las califico o las veo como dos que están ahí. Las califico de manera, digamos, graves. Las que tienen que ver con la situación interna, que viene siendo depresión, todo ese tipo de situaciones, y que eso solamente se combate teniendo algo que hacer, o sea, algo que estoy pensando que va a hacer, porque eso me lleva a la llama de la vida, al deseo de vivir, porque tengo ya pensado qué voy a hacer, y mientras yo tengo pensado qué hacer, entonces voy por esos pasos. El segundo, y es el externo, el externo, el que te viene de fuera y que tiene que ver con la economía tuya, de tu familia,
que tiene que ver con el contexto que te rodea, de violencia, de tantas cosas que hay en esas condiciones, y que todas estas también están en la situación de modificarlo a partir de lo que tú seas. Esto que no quepa duda. Termino así. No hay techo y la gente crece hasta donde quiera crecer. Cada niña, cada niño, cada joven que quiere ser algo, y esto lo recuperábamos hace días en un webinar que tuvimos, puede serlo, planteado en un pilar, en una base, que es la educación. O sea, la educación es verdaderamente una plataforma que te da movilidad social. Para las niñas y los niños ahorita no entienden todavía qué es movilidad social, pero movilidad social es que tú nazcas con una condición de marginación, de pobreza, y que cuando tú planteaste ya tus escalones profesionales, porque hay que pensar en eso, en la parte profesional, en el proyecto profesional, sí, sepas tú que vas a tener otra condición de vida mejor económicamente, mejor en la parte cultural, que esto también es importante. O sea, nadie disfruta la vida tan bien como aquel que es culto. Y hablo de cultura en general, no hablo del que sabe las matemáticas, no, hablo de toda la cultura, y cultura es muy amplia situaciones. Entonces, quien logra tomar de la escuela toda esa posibilidad, logra tener ese proyecto de vida, logra ser feliz, ¿sí? Sin que sea una corriente hedonista, o sea, de que nos metamos en el ser feliz por ser feliz, no. Una persona satisfecha de la vida, una persona que va a estar creciendo todos los días mientras siga viviendo, así tenga 60, 70 años. Yo quiero decirlo, la parte que a mí me toca, si hoy tengo una responsabilidad, fue gracias a mis maestras y mis maestros de la primaria, de la secundaria y de todos los, digamos, niveles que he estado desde entonces. Se los debo a ellos. O sea, no hay otra situación. Todos ellos dejaron en mí la posibilidad de que la educación te lleva a donde tú quieres ir. ¿Quieres llegar tú a un estadio, a un lugar? La educación te ayuda. Y los invito a eso. Niñas, niños de Aguascalientes, jóvenes, sí. Crecer está en ustedes. Y la educación es la herramienta. Maestro, muchas gracias. Gracias, Fabricio. Gracias. Siempre gracias.